Estamos en la segunda parte de nuestros antecedentes, el escrito de Lacan de 1966. Y Leo me preguntaba cómo entendía antes de la enseñanza oficial de Lacan el yo. Estaba muy interesado en eso, cómo comprendía Lacan ese elemento de comprensión, esa instancia de comprensión que es el yo. Y le respondía lo siguiente. Lacan, de nuestros antecedentes en este escrito, con respecto al yo, con respecto a lo imaginario, plantea cómo fue su inserción en la institución psicoanalítica de este concepto. Entonces, dice, la modalidad en que un conocimiento se especifica con sus estereotipos e igualmente con sus descargas, para testimoniar otra función, podía dar lugar a enriquecimientos a los que ningún academicismo, siquiera fuese el de la vanguardia, hubiese negado su benevolencia. Quiere decir que un conocimiento tiene sus estereotipos, tiene sus descargas, tiene su no sabido. Eso que queda por fuera de lo que sería un conocimiento oficial, el conocimiento lo genera pero lo desconoce, es algo muy interesante para trabajar. Por eso dice, ningún academicismo, siquiera fuese el de la vanguardia, podría dejarlo de lado. Entonces, estos estereotipos, él lo entiende a la manera de resistencias de la comunidad psicoanalítica en 1936, en lo respectivo a la introducción del concepto de yo lacaniano. Continúa, tal vez se captará como traspasando las puertas del psicoanálisis, reconocimos de inmediato en su práctica prejuicios de saber muchos más interesantes, por ser los que deben reducirse en su escucha fundamental. Es decir, existían prejuicios acerca del yo que debían reducirse. Un analista debería reducir esos prejuicios para dar cuenta de su labor, para dar cuenta de su escucha fundamental. Los problemas, los preconceptos que existían para Lacan con respecto al yo eran problemas que podrían pensarse análogos al ejercicio de la función del analista para escuchar pacientes. No habíamos esperado ese momento para meditar sobre las fantasías por las que se aprende la idea del yo, y si el estadio del espejo fue producido por nosotros, todavía a las puertas de la titularización usual en 1936, en el primer Congreso Internacional en que tuvimos la experiencia de una asociación que debía darnos muchas otras, no sin méritos estábamos en él. Es decir, parece que no era muy titular Lacan en ese momento, pero había empezado a plantear esto de lo que estábamos hablando, el yo, lo imaginario, el narcisismo, y había tenido respuestas no muy amables. Pues su invención nos colocaba en el corazón de una resistencia teórica y técnica, la invención del yo de Lacan, que, aunque constituía un problema que después fue cada vez más patente, se hallaba, preciso es decirlo, bien lejos de ser percibido por los medios de donde habíamos partido. Habíamos partido del psicoanálisis. Bueno, parece que no se había podido leer muy bien psicoanalíticamente ese problema. En el lugar de eso, lo que había existido era una resistencia importante. Nos ha parecido bien ofrecer al lector, en primer lugar, un pequeño artículo contemporáneo de aquella producción. Ese primer artículo es más allá del principio de la realidad. Y acá hace una aclaración. Sucede que nuestros alumnos se hacen la ilusión de encontrar en nuestros escritos ya allí aquello a lo que después nos ha llevado nuestra enseñanza. Entonces, esta aclaración tiene que ver con lo siguiente. Nuestros alumnos exigen o demandan que en
esto que era anterior a la enseñanza formal se haya podido aclarar, se haya podido desplegar todo lo que vino después. Eso no sucedió, pero miren lo que dice después. ¿No es bastante que lo que está allí no haya cerrado el camino? Tómese lo que aquí se dibuja en cuanto a una referencia al lenguaje como fruto de la única imprudencia que nunca nos ha engañado, la de no fiarnos de nada, sino de esa experiencia del sujeto que es la materia única del trabajo psicoanalítico. Entonces, si bien en la época de la invención del yo lacaniano, en tanto, porque se refiere al Congreso de Maribán, en tanto este yo es producto, es efecto de una determinación simbólica, es decir, de algo que no tiene existencia sustancial o que no es el parámetro de lo real como se lo pensaba en ese momento en la institución, diferentes instituciones psicoanalíticas, todas convergían en este punto. El yo es la sede de lo real. Lacan, por el contrario, decía no, el yo es producto, el yo es secundario con respecto a otra cosa. ¿Cuáles eran esas otras cosas? ¿O cuál es esa cosa? Es el lenguaje. Es lo único imprudente. Lo único que no engañaría sería el lenguaje y el yo sería como consecuencia de ese lenguaje. Esa es la resistencia que encontró. Que el yo no era su majestad, como planteaban en ese momento muchos de sus colegas, sino que el yo era a su vez creado por un otro y ese otro era el lenguaje. Entonces, no sé si pueden notar, como en el primer video que trabajamos, que es la psicosis, es una estructura determinada por una relación particular de elementos del lenguaje. Dicho de otra forma, la psicosis tiene como marco lo social y también como marco el vínculo que tiene el sujeto psicótico con el otro. Entiende la personalidad no como algo aislado del medio y del contexto, ahí está la importancia del contexto, sino como un producto de una relación de un sistema. Ahora con el yo lo mismo, la misma cuestión. El yo es producto de lo único imprudente en materia psicoanalítica para fiarse, que es el lenguaje. Y esto en el Congreso de Maribán, perdón por la pronunciación, 1936. También pienso yo, les aporto esta idea, que actualmente la idea de que el lenguaje y el discurso, es decir, el lenguaje articulado con lo social y con la política, es fuertemente resistido. Entonces, en el seminario 24, Lacan ya posterior a esta lectura retroactiva que hace en 1966, en esta segunda vuelta que le podemos dar a esta cuestión de revisar cuáles son sus antecedentes, en el seminario 24 plantea: ¿a qué se identifica uno, pues, al final del análisis? ¿Se identificaría con su inconsciente? Eso es lo que yo no creo, porque el inconsciente resta, no digo eternamente, porque no hay ninguna eternidad. Es decir, no hay un otro total, no estamos pensando en términos absolutos. El inconsciente no comportaría un saber pleno. Resta al otro. No veo que se pueda dar un sentido al inconsciente si no es el de situarlo en este otro portador de los significantes, que tira los hilos de lo que se llama imprudentemente el sujeto. Imprudentemente, de nuevo esta palabra, porque ahí se plantea la cuestión de lo que es este sujeto desde que depende
tan enteramente del otro. Entonces, la psicosis es social. La psicosis es, en 1932, psicógena, es decir, producto del concepto, producto de articulaciones de ideas y producto de fenómenos de conocimiento. El yo, a su vez, resistido en 1936, en el lugar donde lo propone, en el Congreso de Mareván, el yo también es efecto del lenguaje. No es por identificación, fenómeno propio del yo, que adoptaríamos una posición distinta con respecto al inconsciente. El inconsciente no es un lugar desde donde identificarnos. Teorías muy comunes en la época de Lacan de ese momento, ¿no? La identificación al yo del analista. Muy por el contrario, el yo es un efecto de algo que es otro a él y que tiene que ver con ese otro que tira los lenguajes, que tira los piolines del significante, del sujeto y agregaría de cada uno de los conceptos que dan cuenta de la teoría psicoanalítica lacaniana. Entonces, les dejo esta pregunta. ¿Hay acaso algún concepto que sea la excepción a esta determinación del lenguaje y del discurso en la teoría de Lacan? ¿O por el contrario, el síntoma, el yo, las estructuras clínicas y el resto del trabajo conceptual de Lacan no encuentra su punto de partida, su marco, su justificación y su determinación en el lenguaje y en el discurso? Bueno, les dejo esta pregunta para seguir conversando en los próximos videos y si quieren pueden comentar algo en los comentarios. Hasta la próxima, mi nombre es Alejandro Pascolini.